esto no es un juego. Yo considero que como ciudadanía tenemos que pensar en eso, que si salimos a votar por los gobernantes que llevan a cabo cuestiones de ejecución administrativas, con mucha mayor razón tenemos que salir a votar por los que van a tener en sus manos nuestra libertad. Vamos a dar inicio a esta conferencia, sesión magistral que organiza la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. En este caso, contaremos con la distinguida participación de la doctora Elvira Morales Pérez con un tema de gran actualidad, el ejercicio del voto en las elecciones del Poder Judicial Federal. Y para ello me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora Elvira Morales. Es una semblanza sumamente extensa y, y que destaca la especialización de la doctora en temas electorales. La doctora Elvira Morales es licenciada en Derecho, maestra en Filosofía del Derecho y Política y candidata a doctora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La doctora Elvira Morales es especialista en Derecho Electoral con constancia del curso Derechos Políticos Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La doctora Morales cursó, ha realizado cursos especializados en Derecho Electoral. Uno de ellos es el denominado Democracia Electoral y Gobernabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid, España. La doctora Morales ha sido certificada por el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos por haber concluido y aprobado el programa de liderazgo de las mujeres en la política. Actualmente, la doctora Morales es asesora legislativa en la firma Díaz Arias Asociados. En la parte administrativa relacionada con el derecho electoral, la doctora Morales ha participado en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. También ha ocupado destacados puestos con el comisionado en el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca. La doctora Morales es la primera mujer consejera electoral propietaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. Asimismo, la doctora Morales es la primera secretaria general del Tribunal Electoral de Oaxaca. Ha participado en diversos encuentros con ponencias sobre derecho electoral y participado también en diversos temas importantes como es la presentación del libro Teorías Contemporáneas de la Justicia del doctor Rodolfo D. Vázquez Cardoso, el 21 de agosto de 2024, por parte de la Asociación Civil Plataforma Jurídica Académica y Criminología de Oaxaca. Sin más, le doy el uso de la voz a la doctora Elvira Morales, quien llevará a cabo la exposición magistral de este tema tan importante, el ejercicio del voto en las elecciones del Poder Judicial Federal. Gracias, doctora Vizcaíno, gracias por la invitación a usted como presidenta de la OMCA y a todos los integrantes del Comité Directivo Nacional, también al doctor Isaías Toscano por invitarnos a participar en la sección Oaxaca y por darnos este espacio. Más que nada, no es tanto como una ponencia, quiero externar que como ciudadana, a mí me preocupa todo lo que pasa en el país y específicamente lo que tiene que ver con el área que es mi pasión, que es el derecho electoral. En este sentido, me pidieron si tenía yo a bien dar algún tema y yo dije, pues vamos a hablar del ejercicio del voto en las elecciones del Poder Judicial Federal. ¿Por qué este tema? Porque yo estoy viendo que la ciudadanía mucha no está informada, no sabe cómo va a votar, no sabe por quiénes va a votar, no sabe de qué es la elección y también algunas organizaciones civiles han estado
apostándole al no voto, así como algunas otras instituciones le apuestan al voto, muchas también están fomentando el no voto. A mí se me hace muy importante que la ciudadanía sepa qué va a votar y por qué, para que así se incentive el voto. Mm, Todos sabemos que en una democracia con un voto se pierde y con un voto se gana, y que la reforma la reforma está operando, y si no vamos a votar, es cierto, a lo mejor por no votar se deslegitima la elección en el sentido de la poca votación, pero eso no quiere decir que no vayan a ejercer los cargos los que ganen con una votación muy baja. ¿Por qué? Porque la justicia no puede estar parada. La justicia no se puede detener. Nosotros podemos no ir a votar, podemos decir no me interesa, pero allá en algunos este, reclusorios hay personas que están esperando que un juez, que un ministro, que un magistrado resuelva su caso. O sea, no podemos jugar. Esto no es un juego. Yo considero que como ciudadanía tenemos que pensar en eso, que si salimos a votar por los gobernantes que llevan a cabo cuestiones de ejecución administrativas, con mucha mayor razón tenemos que salir a votar por los que van a tener en sus manos nuestra libertad, nuestro proyecto de vida, a los niños, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres violentadas, de los indígenas. O sea, lo que se va a votar no es, puede tomarse como un capricho de alguien que quiso hacer la reforma, de un capricho. Podemos decir lo que queramos, pero ya es derecho positivo. Y entonces tenemos que ver el menor, el menor riesgo para la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernanza, que significa los satisfactores, y la gobernabilidad, que se pone en riesgo si no tenemos a tiempo los juzgadores. Esa es Esa es la cuestión que considero más relevante y por la que deberíamos de votar, de salir a votar el 1 de junio y de hacer que los demás salgan a votar, pero de una forma razonada. El poder solo lo tiene quien tiene el conocimiento, y por esa razón también necesitamos informarles. Los que sabemos algo de esto, tenemos que informar lo que sabemos. Y ese es lo que me lleva a este tema, y yo lo he estado haciendo con algunos amigos, con algunas organizaciones que conozco. Les digo, ¿quieres que yo te explique lo poco que sé? Te puedo explicar, tú dime el día, dime la hora, te mando un Zoom, porque necesitamos hacer ciudadanía. Y sin más preámbulo, voy a empezar. No voy a tomar cuestión ideológica. Creo que no nos vamos a llevar mucho tiempo, no les quito mucho tiempo. Espero que lo que yo les voy a explicar les sirva el día 1 de junio, y también para la siguiente de 2027, que ya tendremos por lo menos una vez de haber ejercido el voto en estas elecciones. Para empezar, yo veo que el INE le llama elecciones extraordinarias del Poder Judicial. No creo que sean extraordinarias. Es un mandato constitucional, es un proceso ordinario de elección de integrantes del Poder Judicial. O sea, que desde la entrada a la conceptualización como algo extraordinario es erróneo. En ese sentido, son elecciones del Poder Judicial. Es un proceso ordinario que, para que todo el órgano jurisdiccional se renueve, se dividió en dos: 2025 la mitad, 2027 la otra mitad, hablando de los tribunales colegiados, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, porque se cambia toda el pleno de la Suprema Corte en el tribunal.
Federal Electoral, solo dos magistrados. Se instituye el Tribunal de Disciplina Judicial que sustituye al Consejo de la Judicatura de plano en pleno, y se cambian todas las salas regionales electorales. Entonces, lo único que se dividió son los de circuito y los de distrito, y los juzgados de distrito. Esos son mitad 2025, mitad 2027, y los de sala superior que no concluyen su periodo, vendrá la elección de los otros cinco que están fungiendo y que no podían ser cambiados precisamente porque estamos hablando de elección. Bueno, como todos sabemos, el antecedente de estas elecciones es la reforma judicial que fue presentada en el último año del sexenio de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que se justificó en que era necesario democratizar la judicatura para combatir la corrupción y tener un poder judicial más cercano a la gente. Argumentó que la judicatura responde a los intereses de unos cuantos y no al interés de la mayoría. En este sentido, esa fue la justificación, el argumento fuerte con el que se presenta la reforma. Sin embargo, la reforma no se da sino hasta después de las elecciones de junio de 2024. La reforma fue conocida como Plan C. Se discutió y aprobó en su totalidad por diputados y senadores al Congreso de la Unión y fue ratificada por la mayoría simple de las entidades federativas con el número de 18 congresos estatales el 13 de septiembre de 2024. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre y entró en vigor al día siguiente, el 16 de septiembre de 2024. Derivado de esas reformas, los cargos que se van a elegir son 9 personas ministras que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 hombres, 4 mujeres, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, que es el órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura en la cuestión de responsabilidades administrativas, y también se instaurará una junta hacia adentro que llevará a cabo lo administrativo. Se eligen 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una mujer y un hombre. 15 magistraturas, 3 por cada sala regional de las 5 circunscripciones electorales en que se divide el Estado mexicano. Y en estas se van a elegir 2 mujeres y un hombre por cada sala. Las salas son 5 y estamos hablando de la Sala Regional Guadalajara, la Sala Regional Monterrey, la Sala Regional Jalapa, que es la circunscripción que corresponde a la sección Oaxaca, la Sala Regional Ciudad de México, la Sala Regional Toluca. Y, les comentaba que es la mitad de las magistraturas de circuito y de juezas y jueces de distrito. Aquí dan un total de 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito, los que se estarán eligiendo el día 1 de junio de este año. La otra mitad se renovará en el proceso electoral de 2027. Como resultado de la armonización de la reforma electoral en algunas entidades federativas, se tendrá también jornada electoral para tribunales locales. Los estados que llevarán a cabo su proceso electoral son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Esos son los estados que van a tener en elección concurrente el Poder Judicial Federal de su circunscripción y el Poder Judicial de su estado. Los derechos político-electorales, estrictamente hablando, son los derechos a votar, a ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos que tienen como principal soporte promover la democracia representativa, habida cuenta de que conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa y democrática. El derecho al voto en las elecciones populares está reconocido en la Constitución
federal como una prerrogativa de toda la ciudadanía. En el artículo 35, fracción primera, en estrecha relación con el artículo 96 del mismo ordenamiento, respecto de las elecciones de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. En esta situación, Oaxaca no ha homologado, por lo que nosotros no tendremos elección concurrente en este 2025, será hasta 2027. La Ciudad de México sí y tendrá elección concurrente, como ya vimos en la lista de los estos que se iban a elegir. En suma, podemos concluir que las elecciones populares en el país a este momento comprenden la de Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, gobernaturas, diputaciones locales, integrantes de ayuntamiento e incluso autoridades auxiliares de los ayuntamientos y ahora de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación ya citados. No podrán, ¿quiénes votan? Ya sabemos que por regla general son los ciudadanos de nacimiento y que hayan cumplido 18 años o aquellos que son ciudadanos por naturalización, pero que también tengan cumplido de los 18 años en adelante o que posean la doble nacionalidad. El 15 de enero de 2025, la Sala Superior resolvió que no podrán votar los residentes en el extranjero, ni las personas en prisión sin sentencia condenatoria. Recordemos que en el pasado proceso electoral, las personas en prisión sin sentencia condenatoria estuvieron apelando a ese derecho y por una resolución de la Sala Jalapa sí se les concede, además de que como no tienen sentencia condenatoria, tienen sus derechos humanos protegidos y en ese sentido el derecho humano a votar tiene que ser ejercido siempre y cuando sean sin sentencia condenatoria. Y los residentes en el extranjero ya llevamos dos elecciones en donde se ha llevado a cabo el voto de ellos. ¿Por qué no pueden votar los residentes en el extranjero? Porque no tienen una circunscripción territorial dentro de del territorio nacional. Pero además de eso, tienen los candidatos no, no podrían hacer proselitismo fuera del territorio nacional, precisamente porque donde se ejerce la jurisdicción es dentro del territorio nacional. Aquí me llama mucho la atención que ideológicamente se ha hablado de que ahora sí vamos a tener una justicia por territorio y es algo como tautológico, porque cuando hablamos de jurisdicción decimos que es el espacio donde la autoridad dice el derecho, determina lo que es derecho. Entonces, no, siempre ha sido la justicia territorial. Solo existe extraterritorialidad en los lugares donde residen los consulados o las embajadas o cuando por algún tratado se reconoce la extraterritorialidad, pero siempre se basa las cuestiones de justicia en el lugar en donde están los bienes inmuebles, en donde se encuentran. Entonces, la justicia siempre ha sido por territorio. No, a mí se me hace muy tautológico y muy como de ignorantes decir que ahora sí la justicia va a ser de territorio. La cuestión es que a lo mejor eh, habrá, como en Oaxaca, lugares a donde no se puede llegar, pero esa es otra cuestión, pero la justicia siempre tiene el ámbito territorial para poder decir el derecho, no podemos ir más allá del ámbito territorial en el que se circunscribe el juzgador. Ese es un paréntesis. Entonces no podrán votar los residentes en el extranjero y las personas en prisión sin sentencia condenatoria. Esto lo dijo en cuanto a los residentes en el extranjero, fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 15 de enero de 2025. Y el INE lo dijo en el acuerdo INE-CG 64-2025 y en donde señala
la inviabilidad de que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al sufragio para la elección extraordinaria de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a a la sentencia de la Sala Regional Jalapa. Inviabilidad, aquí más que nada el INE dijo que por lo rápido que se tenía que hacer el proceso y porque no hay suficientes recursos, no se le podría llevar a cabo esa votación a las personas en prisión preventiva. Por eso no podrían ejercer el voto en esta elección. Y sí se reconoció el voto anticipado, pero aquí con unas limitantes. El voto anticipado también se da para los residentes en el extranjero, pero acabamos de decir que no van a poder votar. Sin embargo, el voto anticipado se reconoció para las personas con discapacidad imposibilitadas para asistir a votar y personas cuidadoras primarias, pero esto solo fue reconocido en los lineamientos en el número 7 solo para los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y se reconoció para la Ciudad de México. Ahí también se va a dar el voto anticipado en la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México, por el acuerdo INSG 350-2025. Esta votación ya se llevó a cabo. Como es voto anticipado, se llevó a cabo del 12 al 21 de mayo de 2025. Ahora, ¿en qué momento estamos? Estamos a escasos 8 días, 9 días, perdón, de que sea la elección. Las campañas electorales concluirán el 28 de mayo y del 29 al 31 de mayo será el periodo de reflexión o veda electoral. Es cuando debemos de pensar por quiénes vamos a votar, qué es lo que queremos para nuestros tribunales. Queremos personas experimentadas, pero que sean honestas. Entonces, tenemos que saber a quiénes vamos a votar. Y como es por circunscripción judicial, cada estado pertenece a un circuito judicial. Nosotros en Oaxaca pertenecemos al 13º circuito. Estoy poniendo Oaxaca porque es lo que conozco y no quiero equivocarme. Entonces nosotros tendríamos que buscar dentro de la página del INE, está el Conóceles, entrar a Conóceles y buscar los candidatos de Oaxaca y checar sus currículums. Obvio, en el currículum siempre ponemos todo lo bueno que podemos hacer. Entonces, como algunos serán conocidos, a lo mejor también tenemos que indagar, preguntar. A lo mejor tenemos tiempo, a lo mejor ya no. Pero sí sería bueno que conozcan a sus candidatos y ellos tuvieron que presentar su semblanza curricular en el INE y en el INE se subió a esa plataforma que se llama Conócelos. Entonces yo les recomendaría que vayan ahí y lo chequen. Ahora bien, la votación presencial será, o sea, son dos tipos de votaciones, la presencial, que es en las casillas, y la adelantada. La votación presencial será el día 1 de junio y empezará a las 8 de la mañana y concluirá a las 6 de la tarde. Ahora vamos a lo que el tema de la presentación. ¿Cómo votar? Es importante que localicen antes de salir de casa la casilla en donde emitirán su voto, porque no van a existir el mismo número de casillas que para las elecciones de presidente de la República, diputados y senadores, diputados locales o presidentes municipales. No van a existir ese mismo número. Como no hay tanto recurso financiero, el INE redujo el número de casillas. Entonces, es importante que antes de ir a votar, ubiquemos nuestra casilla para, uno, no perder tiempo y dos, saber en dónde está y no andar buscándolas. Entonces, es bueno que entren a la liga
es ubica tu casilla INE.mx. Para ello deberán de tener a mano su credencial de elector a efecto de señalar la sección a la que pertenecen y ahí sí poder ubicar en dónde está su casilla. Una vez hecho esto y ya en la casilla, les darán 6 boletas si en su estado no eligen Poder Judicial local. Si sí, deberán de dar el número correspondiente, como depende de cómo están integrados los tribunales electorales y, perdón, los tribunales estatales. Entonces, de ese número tendrá que ser la casilla y como la hayan eh, operado los OPLES para saber cómo van a votar. En el caso de lo federal, son 6 boletas que tienen sus colores respectivos. Para ministras y ministros, el morado. Para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, el color turquesa. Para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es azul. Para las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el color, aquí en el INE dicen durazno, y otros dicen que es melón, y otros dicen que es salmón, pero en la boleta es salmón, así aparece. Magistraturas de circuito, color rosa palo, y jueces de distrito, amarillo. Además de esto, todas las boletas deberán contar con un talón foliado. Se indica el proceso electoral en el que estás participando, cargo a elegir, entidad federativa y distrito electoral. En algunos casos también incluirán circunscripción, circuito judicial o distrito judicial, según corresponda, números de cargos y especialidades que se elegirán, autoridades postulantes y el nombre completo de las candidaturas. Esta es la introducción de qué se vota, qué cargos se votan, quiénes votan. Ahora vamos a ver cómo se vota. Cierro esto. Mm, mm, mm. Dios. Esta es la boleta que es para ministros. Sí, sí se notan los No, nombres tiene que darle otro clic, por favor. ahí. Vemos su pantalla y vemos que está señalando una imagen, pero no se despliega La imagen no se despliega. no se Oh, a despliega. ver. Mm, entonces ¿ahí? Ahora sí, ya la Ah, vemos. sí, sí se nota. Ya, Entonces, sí, esta es la boleta de ministros. Aquí hicimos como un ejercicio. Como no me cupo en la captura, arriba dice, elección para ministros de la Suprema Corte de Justicia y luego dice, acá, escribe el número correcto del candidato a 5 mujeres, dice, ¿no? Entonces acá tenemos, aquí es los poderes que la están proponiendo. Y aquí viene qué significa PE, que es Poder Ejecutivo, PJ, que es Poder Judicial, PL, que es Poder Legislativo. La Aguirre Bonilla Olivia.
que es el número 17, dice que la propone el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Como ustedes recuerdan, en la convocatoria decía que podían ser propuestos por uno, dos o tres poderes. Y trae el número 17 aquí. 17, 18, 19. Y aquí, de ese lado son las mujeres. Aquí dice 17 porque son dos columnas. Aquí nada más por la pantalla no alcanzo a verla completa. Ahí ya me movió. ¿Sí se ve ahí? Sí se ve. Ah, aquí ya salió completa. Entonces, en esta de ministros están 33 mujeres del lado izquierdo y otros, y el 32 hombres del lado derecho. Entonces aquí tenemos que elegir 5 mujeres y 4 hombres. Aquí dice, escribe el número correspondiente a 5 mujeres. Y aquí el número correspondiente a 4 hombres. Con letra rosa nos va diciendo quién los propuso. Y aquí vienen los números del lado izquierdo, vienen los números. Entonces nosotros vamos a elegir la persona que consideremos más idónea. Y para eso vamos a suponer que decimos Pérez Romo Lorena Josefina. Yo la conozco y sé que es una gran jurista, que es académica, no sé, todas las cualidades que podemos ver en el futuro ministro. Y entonces digo, voy a ver dónde está. Ah, tiene el número 24. Y entonces la anoto en el primer casillero 24, ¿no? Pero tengo que elegir 5. No necesariamente tengo que elegir los 5. Puedo elegir uno, 2, 3, 4 y puedo elegir los 5. Ahí va a depender de la voluntad del elector de a quiénes quiere elegir. Que por eso el voto es libre y se supone que informado. Entonces yo elijo al 01 aquí en el ejercicio, al 15, al 16, al 21 y al 22, ¿no? Pero si en ese momento que estoy allí reflexiono y veo aquí a alguien conocido y que considero que tiene mejor si ya lo puse, ya no voy a poder borrar. Aquí esto es lo que hace el INE con el simulador. En el INE es en la pantalla y ahí sí podemos borrar con el simulador. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de elegir, porque ya no vamos a poder borrar una vez que lo hayamos puesto con el plumón. Entonces, aquí son 5 mujeres y aquí son 4 hombres. Y serían los 9 ministros que van a estar integrando la Corte de Justicia. Entonces, eh, esa es la forma de elegir a los ministros y es parecido en todas las demás. Vamos a ver otra boleta. Aquí está la que es para los magistrados de disciplina judicial. Y esta boleta es color verde. Aquí se van a elegir 3 mujeres y 2 hombres. En algunos que son impares, estamos viendo que son más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque esta elección está haciéndose con perspectiva de género. Estamos dándole preferencia a las mujeres porque la verdad en los poderes judiciales, tanto federales como locales, en muchos cuerpos colegiados, siempre la mayoría han sido hombres y ahorita se está tratando de que se nivele la situación. Entonces aquí, para el de disciplina judicial, 3 igual, checamos el nombre de la persona que nosotros queremos, por la que queremos votar. Una vez que vemos su nombre, buscamos del lado izquierdo el número. Por ejemplo, si quiero votar por Gómez Schultz Verónica Patricia, su número es el 5, pongo el 5. Quiero votar por
¿Quién es? Hernández Liliana, dice que tiene 7, pongo el 7. 13, Reyes Oropesa María Belén, pongo el 13. Obvio, las boletas son parecidas. Lo que va a cambiar van a ser los candidatos por estado, porque pues, no van a ser los mismos. Pero las boletas idénticas, aquí votaremos por 3 y aquí votaremos por 2. Pero mucho ojo, hay que estar muy atentos porque vuelvo a decir, el simulador es una cosa y cuando ya vamos a votar, ya ahí es, ya no podemos cambiar ningún número. En el caso de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la boleta que tiene menos nombres, menos números. ¿Por qué? Porque nada más se van a votar un hombre y una mujer, porque son los dos únicos magistrados de Sala Superior que concluyeron y que tienen que ocuparse sus vacantes. Y por ejemplo, aquí decimos por el 02 del Valle Pérez Gabriela Eugenia y le pongo el 2. Primero busco el nombre, luego veo el número. Vamos a suponer que quiero votar por el Sánchez Morales Jorge, busco el nombre, aquí está el número y es el 13. Entonces no hay tanto problema. La cuestión es que sí son 6 boletas y son varios números. Ahora la que sigue es la Salmón, la que es para salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También es una de las más chiquitas. Aquí vamos a votar por 2 mujeres y por un varón. Ejemplo, aquí quiero votar por Hernández Centeno Caridad Guadalupe, tendría yo que poner el 07. Por Bustillo Marín Roselia, el 03. Aquí nada más pues sea así, pero es como uno quiera. Este es un ejemplo que rellené para que pudiéramos ver. El 16, ¿quién es? Es de los alias Víctor Manuel. Pero si yo quiero votar por Martínez Alcázar Marcos Inocencio, tendría que poner el 13. Y aquí ya habré hecho mi voto para las magistraturas de la sala regional y que en nuestro caso es la tercera circunscripción, es Sala Jalapa, en donde ya se complica y que creo que va a ser lo más difícil, no para nosotros que a lo mejor entendemos un poco más, uno, porque somos abogados, dos, porque estudiamos, porque tenemos un poco de leer, es para el ciudadano común, porque aquí trae, aparte del color de la boleta rosa palo, eso es para los magistrados de circuito, trae otros colores en donde se van a poner los votos. Entonces tenemos que ver, quiero votar, por ejemplo, por Ramírez Jiménez Berenice o por Matos Ulloa Etna. Dice que es para magistrada en administrativos y civil. Entonces veo que este es un color meloncito y su número es el 06. Aquí tendré que poner el 06 en meloncito o el 09 en meloncito por quien yo quiera votar, pero tengo que ver que coincida el color de esos recuadritos. Igual, quiero votar por un mixto, tengo que ver que es como moradito bajo. Y por ejemplo, quiero votar por Altamirano Elorza Elsa, es el 02. Tengo que ponerlo en el recuadro del color que señala los mixtos. Y de igual manera, si quisiera yo votar por Albores Medina Brisa, el 01, Penal y del Trabajo. Si quisiera yo votar de los varones, aquí es igual, aquí son 6 espacios, entonces fueron 3 para mujeres y 3 para varones. Entonces aquí también tengo que ver, si quiero votar por el 24, ¿quién es el 24? Por Hernández Flores Bernabé Lalito, administrativa y civil, tiene que coincidir el colorcito meloncito
con los cuadritos meloncitos. Si yo lo pongo en otro, pues obvio, no va, el voto no va a servirle a la persona que se lo quiero poner porque estoy votando erróneamente. Aquí es donde van a ser los problemas para el ciudadano común. Y esta es un poco menos densa. Ahora voy a ver si subí la otra boleta. Ujú. Y quiero subir la amarilla. La amarilla. mm, mm, mm. Bueno, así están las boletas. Hay la boleta amarilla donde vienen los juzgados de distrito, pero es la misma situación con los colores. Tienen que coincidir los colores de la especialidad con el recuadro donde vamos a votar. Esa es lo que más complica en la boleta amarilla y la boleta rosa palo. Este, y ya una vez que votamos, los resultados se van a ir a los consejos distritales, las boletas, una vez concluida la jornada electoral, los resultados se darán a partir del día 10 de junio, hasta donde ha dicho el INE. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta que yo pudiera ayudar. Sí, claro que sí, maestra. No sé si quisiera dejar de compartir pantalla Sí. para, para formular las preguntas que están en el chat. Sí. En caso de que alguien quiera participar de manera presencial, también vamos a dar oportunidad. ¿Qué les parece si formulamos una pregunta del chat y hacemos una de manera bueno, que formulen directamente la pregunta? Primera pregunta de Isaías Toscano. eh, Comenta, con el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿ello tendrá facultades para realizar cambios de adscripción de jueces y magistrados? Sí, se supone que es el órgano interno de control del Poder Judicial Federal. O sea, el Consejo de la Judicatura tenía dos ámbitos. El ámbito administrativo, o sea, de ver situaciones de, de adscripción, de cuestiones de recursos económicos, de viáticos, de todas esas cuestiones, pero también tenía que ver la cuestión de control, o sea, tenía que llevar a cabo los castigos, las sanciones, más bien dicho, si se cometía alguna cuestión, o entre de esas sanciones está tal vez rescindir de la persona que cometió la sanción o cambiarla de adscripción, ¿sí? Y en este caso, las cuestiones que tienen que ver con cuestiones jurisdiccionales que sean sancionables, lo va a ver ese tribunal de disciplina. Y va a haber una junta administrativa que va a llevar a cabo las cuestiones de contrataciones, de exámenes para que puedan ser contratados y todo eso. Pero tenemos que recordar que ¿qué es lo que más se quejaban? Que se iba y que según acuden al Consejo de la Judicatura y que no les hacen caso, que como hay nepotismo, o sea, esas fueron las justificantes para estas reformas. Muchas gracias, doctor Elvira. De la gente que nos está acompañando, ¿quiere alguien hacer alguna pregunta? Carlos Ramón Campos Chávez nos está pidiendo el uso de la voz. ¿Puede abrir su micrófono? Adelante, por favor. Entiendo. Muy buenas tardes, maestra Elvira.
Muy buena, Buenas tardes. muy buena plática. Solamente quiero iniciar con un comentario ciudadano. Y si me permiten, un poquito expresivo, pero Dios agarre confesados a todos los votantes, hombre. O sea, es increíble el gran experimento democrático que nos inventamos los mexicanas y mexicanos. O sea, es inaudito esto. O sea, en serio, conste que no estoy diciendo ya está hablar en contra de la reforma, no, porque ya no va por ahí el comentario, ya la reforma es un hecho, ya esa no tiene discusión, pero quedará para la historia democrática, no solo del país, sino del mundo, este gran experimento que nos inventamos. Porque esto pudo haber salido mejor si la elección no hubiese sido este año. Pero como el régimen político tiene prisa para que esto se asiente, había que sacarlo. Seguro estoy que si nos hubiésemos esperado un rato, un tiempo, con calma esto se hubiese perfeccionado, pero no va a ser así. El gran tema que estoy observando es, y lo digo como abogado litigante y como también como en lo académico, que también me dedico a la parte académica, es primero el estilo de litigar va a cambiar. Yo sí observo que el ejercicio de litigio va a ser distinto, porque ahora naturalmente el juez o la jueza o la magistratura pues va a apelar por el voto popular, ¿no? Para, o sea, proteger esa posición que lo llevó a ese cargo. Y ese gran cuestionamiento que hay con el concepto de independencia judicial. Pero por el otro lado, vámonos a la parte, en esta parte, la parte institucional, que es la que me genera mucho ruido. Y es el tema de las posibles impugnaciones que se puedan presentar ante el sistema electoral mexicano. Y de ahí viene mi pregunta en concreto, maestra Elvira. Ya nos explicó toda esta parte, y lo digo como me ha tocado hacer en campañas políticas, en partidos políticos. Hay muchos temas procedimentales impugnables ante los tribunales. Pues yo por lo que estoy observando, digo, hacia bote pronto, hay materia de impugnación de manera impresionante en varias casillas electorales. O sea, materia de litis electoral lo hay. Ya eso, maestra, le dejo la pregunta muy amplia para que pues, usted también se explaye al respecto, pero yo se observo materia de impugnación electoral. Sería interesante hacer un ejercicio de prospectiva electoral con la nueva normativa electoral que tenemos a la mano, y también comentarlo. Yo hablo desde la lógica de la campaña política. Hay un candidato a la magistratura laboral en la Ciudad de México, el Tribunal Laboral, un buen amigo, número 36. No le estoy haciendo votación, pero es un muy buen amigo que estoy conmigo a la maestría. Y yo le decía a él que cierre de campaña, y si aquí hay algún candidato o candidata que me esté escuchando, me parece que se tienen que enfocar en su número. Nadie se va a acordar de su nombre. El número es clave. Ya hay que apelar a la psicología de la gente. Son muchos candidatos y candidatas y seguro estoy, no se van a acordar de los nombres, sino de los números. Y el acordeón político está ahí, está en los números, no está en los nombres y apellidos. Y eso hay que señalarlo. El tema está en los números. Quien quiera hacer la diferencia en esta elección. Regreso a la pregunta, maestra Elvira. ¿Cómo ve usted en la parte prospectiva el tema del litigio electoral, obviamente en tribunales? Muchas gracias. Este, bueno, creo que ese tema es muy importante y muy, ¿cómo se puede decir? Que las personas que nos gusta los litigios, pero más lo electoral, es lo que estamos observando. De hecho, acá en Oaxaca, cuando empezaron la campaña, empezaron con muchos errores, pero no porque el INE no les hubiera puesto los lineamientos, sino porque no los leyeron. Y la cuestión está, por ejemplo, hay una chica conocida mía, conocida del maestro Toscano, que es muy hiperactiva y la verdad la felicito y todo. Pero, pero si alguien le litigara, se llevó a un montón de candidatos para impugnación. ¿Por qué? Porque
ciudadanos no podemos en representación de ningún candidato hacer campaña. Y ella hizo campaña para varios candidatos. Sale mucho en sus reels, en sus Facebook, pero además de eso lo hizo a nombre de dos entidades morales, de una universidad y, y también de un despacho. Entonces, fíjate, nada más en eso tendríamos varios candidatos para estarles haciendo sus quejas. ¿Por qué? Porque tendría que decirme la universidad que bajo qué representación tal persona está haciendo campaña para ciertos candidatos, cuando las universidades tenían prohibido hacer campaña. Porque lo que dijo el Tribunal Electoral, la Sala Superior dijo, podrán los servidores públicos hacer campaña, personas morales, privados, todo mundo puede hacer campaña, pero del proceso, no de los candidatos. Precisamente por eso no votan en el extranjero, porque el candidato no puede tener representante en el extranjero. Ni siquiera lo va a tener en la casilla. Eso también era para impugnar. ¿Cómo es posible que va a haber casillas y el candidato no es ni omnipresente ni omnipotente? A lo mejor pueda cuidar una casilla, pero no va a cuidar, si son 10 o 15 las que pongan, no va a cuidar el resto de las casillas. Ahora, la ciudadanía muy preocupada, muchos ONGs preocupados, muchos institutos, era para que todo mundo pusiera observadores. ¿Y quiénes estaban poniendo los observadores? Los partidos. O sea, este como experimento tiene muchas tela de dónde cortar y muchas cuestiones para que se vean en reformas o en iniciativas. Porque la verdad es nosotros teníamos conocimiento de que en todo México decían que los que hacemos el quesillo somos los de Oaxaca, pero yo veo que ya es producto nacional, ¿no? Entonces, sí, la verdad sí hay muchas cosas y yo creo que incluso sería como muy alarmante decir que en todos los sentidos la reforma nos quedó a deber. Si querían algo bueno, parece que lo que querían es nada más hacer un quesillo, pero no reformar como todo estadista. Y también hay que acordarnos que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y ese propósito hay que ir checando la cuestión internacional, la cuestión de las ideologías que ahorita están también, de esa guerra comercial es entre dos ideologías. Y hay que ver quién gana también, porque de eso depende nuestro futuro. Y hay que ver cómo vamos nosotros. El problema es que íbamos casi contracorriente contra la cuestión globalizadora, pero ahora estamos que no sabemos ni para dónde vamos, ni contra quién estamos jugando. Estamos en una hora cero y que yo creo que México va a necesitar mucho de sus ciudadanos comprometidos, porque la verdad, si queremos un buen rumbo, tenemos que empezar a tejer y a tejer fino. La verdad sí hay mucho para las impugnaciones y lamentablemente también en este mare magnum el Tribunal Federal Electoral en algunas cuestiones a veces resuelve como debe, a veces como que no quiere y a veces como que hasta se excede. Ahí también está el otro problema. No sé si respondí a tus inquietudes. Gracias, maestra. Muy bien. Gracias, presidenta, por la palabra. Gracias, consejero Caldos Ramón. Tenemos una pregunta en el chat, doctor Elvira, que nos formula nuestra querida América Ramírez, asociada de nuestro colegio. Y dice, ¿ya se tiene considerado el supuesto de que los ciudadanos no comparezcan a votar? Es decir, que solo vaya un porcentaje mínimo a nivel nacional a votar y que gane la abstención. ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Se hará una segunda ronda de votación? Es una pregunta. Gracias, América.
Bueno, según yo tengo entendido, lo que ya el INE acordó es que si hay un empate, se declarará desierto y se volverá a votar. Tendrá que haber una elección en cuanto a empate. En cuanto a la cuestión de la participación, no existe una causa de nulidad de la elección por baja participación. Por eso es que es grave de que no vayan a votar. Porque si en una casilla votan dos, y uno es por X, otro es por Y, esa se va. Ese es empate y se va. Pero si en una votan dos por Juan y uno por Roberto, ganó Juan. Así sean dos votos. Porque no tenemos nulidad de elección como hay en las elecciones para cargos de elección popular de cuestión de administrativo, de gobernadores, todo. Si hay un porcentaje en que no votan, se anula, pero aquí no lo hay. Por eso es grave que no vayamos a votar. Apostarle al abstencionismo es grave. Muchas gracias, doctora Elvira. Clarísimo su comentario. ¿Alguna otra persona que esté vía remota que quiera participar? Doctor Isaías Toscano. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, Gracias. Presidenta, muchas gracias por permitirnos la participación a sección Oaxaca, muchas gracias por el cariño y el afecto que siempre le tiene al estado de Oaxaca, muchísimas gracias. Sobre todo veo algunas conocidas, muchas gracias también a la doctora Araceli Pinelo, a la maestra Pinelo que está con nosotros, es una especialista también en derecho electoral, y a otras compañeras, la licenciada Lupita Banche, el maestro Juan Manuel. Bueno, fíjate, querida amiga doctora Elvira, mi inquietud va en razón abreviando lo que decía el colega Carlos, en el sentido de que mi preocupación como litigante y como académico es los perfiles, ¿no? Además que ya está la reforma, ya está el proyecto, esto no está en discusión, pero sí la preocupación en su vid jurídica, por ejemplo, en su contexto como especialista en materia electoral, a los que van a ser, a los que puedan llegar, o los que van a llegar a ser jueces y magistrados que no son con la patente de licenciado en Derecho, que amén, que yo siempre he dicho que en el ámbito del derecho también tenemos que ser multidisciplinarios, porque entonces también vamos aprendiendo a aprender, pero el derecho es muy especial. El método, la metodología de la investigación, la interpretación y la ponderación es otra cosa. Entonces, es bien delicado, estamos en un campo minado, también tenemos que reconocer, creo que todos y cada uno de nosotros pudiera dar una opinión de una reflexión conjunta, presidenta Vizcaíno, compañera doctora Elvira, en decir, aquel que vaya a ser juez de distrito o magistrado, oiga, híjole, y que no tenga la patente de licenciado en Derecho, porque para dedicarte a interpretar inclusive a proyecciones de sentencias es un tema. Entonces, mi pregunta sería, o mi inquietud sería, colega doctor Elvira, ¿qué opinión tiene usted respecto a los perfiles? Que no tiene nada de malo que sean jueces o magistrados siempre y cuando se comprometan a seguir un método, a prepararse, a capacitarse, a dar resultados en sentencias. Pero mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a los que no tengan la patente de licencia en derechos? ¿Cómo van a interpretar una sentencia? ¿Cómo van a ponderar? ¿Cómo van? Si estando en juzgados de distritos te desechan, te vas al recurso de queja, al recurso de revisión, todavía que los jueces de distrito se sienten, perdón, mi expresión Florida, que son master cum laude, resulta que por final de cuentas ni ellos saben lo que es el interés jurídico legítimo y simple, viene, perdón, con todo respeto, y no lo digo porque tengo amigos que están haciendo también, son candidatos y que no son licenciados en Derecho, pero digo, perdón, digo, lo tengo que decir, es complicado, es complejo, me preocupa, y creo que eso va a tener que iniciar procedimientos también en el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? ¿Qué opina, doctora Elvira? Bueno, mire, creo que nosotros que venimos de la vieja guardia, porque pues yo comentaba hace un rato, yo me inicié en lo electoral desde 1998. Ya, tuvimos la oportunidad con la maestra Araceli estar juntas en el Tribunal Electoral y que siempre hemos estado queriendo ser magistradas, porque es algo que como persona, como profesional, digo, para nosotros sería un honor serlo. A mí me dio risa o me dio como, no sé cómo se puede decir, no es risa de burla, no es risa.
oír a una candidata que dice, es que yo ya tengo 7 años en esto, es que yo ya tengo 9. Oye, entonces yo ya tengo 25 y yo ya sé administrar un órgano y sé hacer leyes y sé hacer eso y sé hacer lo otro. Y sin embargo, porque no tengo el padrino, no estoy ahí. Entonces, sí es muy hasta decepcionante para los que hemos venido trabajando la materia y estamos hablando de lo electoral. Ahora vamos a pensar en los que están en el tribunal, que fueron meritorios, que fueron secretarios de estudio y cuenta, que fueron apenas llegaron a jueces, quieren tener la oportunidad para ser magistrado. Y no se puede, uno, porque no tienes los padrinos políticos y dos, porque no tienes al familiar adentro. Y que ahorita con esta le dicen, o te sometes, o sea, que te tocó en la tómbola, tú eres de la mitad que tiene que irse, o te sometes o te retiras. Entonces dices, o sea, esa persona fue meritorio, estuvo trabajando no sé cuántos años, ¿eh? Y cuando vas viendo gente que no tiene ni conocimiento de lo que es, decía yo hace un rato, estaba hablando, por fin la justicia va a ser de territorio. Oye, pues, óyeme. ¿Sí sabes lo que estás hablando? O sea, siempre ha sido de territorio. El que tuvo la primera vez la jurisdicción fue el rey. Y el rey lo hacía en su reino, no podía ir a juzgar a otro reino. Siempre la justicia ha sido de territorio. Pero es muy diferente decir que van a democratizar la justicia. No se va a democratizar la justicia. La justicia no se democratiza porque la justicia es ciega y tiene que darle a quien debe darle. Así sea el millonario. Si es justo lo que está reclamando, yo le tengo que dar justicia como operador jurídico. Ese es el tema, que lamentablemente veníamos de una, se decía, transición democrática. No se consolidó la transición democrática y estamos jugando y coqueteando con un socialismo que tampoco es nuestra ideología mexicana. Al inicio dije, no quiero meterme en embrollos ideológicos, pero siempre cuando está uno en algún lugar, siempre está la ideología. Sí, yo nunca estuve de acuerdo con esta reforma, pero tampoco me gustó que que cuando el Poder Judicial tuvo el sartén por la manga para poder hacer modificaciones, para poder decir, ok, el poder es poder, porque todo estadista debe de saberlo. A veces el poder lo tienes y a veces tienes que nadar contra corriente para volver a llegar. Entonces, ok, me siento y consenso y trato de ganar algo para el Poder Judicial. Se fueron por la tangente, siendo Poder Judicial, ¿cómo era posible que diga la presidenta del máximo órgano jurisdiccional federal de la nación? Y lo dijo en la última sesión, por eso es aberrante decir que el poder constituyente era nada más una ideología, como un juguete. No, eso no es cierto. Si no sabemos de conceptos jurídicos, ideales y reales, no estamos bien. El poder constituyente permanente existe y ha existido precisamente para que los poderes constituidos tengan un límite. Y en cuanto a su pregunta, que creo que me estaba ya desviando, yo no tengo claro que haya gente que no tenga el perfil de abogado. Lo único que es claro, que no todos tienen la experiencia jurisdiccional, que algunos la tienen y que otros pues se sintieron bien apoyados y se metieron al ruedo. No tengo claro que haya alguien que no tenga la carrera, ni que no tenga el título, porque lamentablemente en el procedimiento para ver la idoneidad, no hubo el tiempo suficiente. No creo que hayan leído todos los currículums. Fueron exagerados los currículums. No creo. Y lamentablemente tampoco nos dieron a los que metimos nuestros currículums tiempo para impugnar.
Todo lo hicieron rápido, ¿para qué? Para que, como dicen en lo coloquial, a toro pasado, los que estábamos en el procedimiento no pudiéramos impugnar. Un día hicieron la tómbola para decir cuáles eran idóneos, al otro día ya estaban sacando la lista. O sea, fue como decimos en el argot, plan con maña. Pero yo creo que lo que más se perdió fue que la misma Suprema Corte no entendiera que la reforma constitucional ya estaba, que no tenemos acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional de ese calado, que lo único que puede hacer es la acción contra las formalidades. Pero pues si le votó le votaron las dos terceras partes, o sea, y porque no se quiso poner a discutir y poner a negociar. La política es negociación. Y si bien es cierto, los órganos jurisdiccionales son materialmente jurisdiccionales, formalmente jurisdiccionales, pero también tienen la cuestión política. Y ya lo dijo Bobbio, poder y derecho son las dos caras de una misma moneda. Entonces también hay que saber consensar. Y aquí faltó mucho del consenso, Poder Judicial. Y dejó a la deriva a su gente. Y eso le digo a muchos, a ver, tú saliste a las marchas, tú hablaste por el Poder Judicial, pues ahora sal a votar porque son los más indefensos. ¿A quiénes quieren quitar? A los del Poder Judicial. ¿Quieres alguien con experiencia? No lo vas a sacar de otro lado, del Poder Judicial. Si no sales a votar por ellos, o sea, ¿cómo es que te desgarraste las vestiduras y ahora los dejas? Están en el cadalso, ya están con la cabeza y para que caiga la guillotina y tú se las puedes quitar y los dejas. Bueno, desde mi punto de vista, estas sí ya son cuestiones muy personales. Y no sé si puedo herir susceptibilidades, pero yo así lo veo. Es una reforma que a lo mejor no estuvimos de acuerdo muchos, pero también tenemos que ver que hay cuestiones que están mal en el Poder Judicial. No puedes decir que un colegiado le va a enmendar la plana a un senador. Imposible. O a un poder constituyente permanente. Imposible. Ese fue el error del Poder Judicial. Ni un juzgado de distrito, ni un colegiado le puede enmendar la plana. Por eso también pasó con lo del organismo autónomo de transparencia, el INAI. No puedes decirle al senador, haz esto, porque el senador es originario su poder. Ahora están a la par, ahora van a estar a la par, ahora a ver qué le van a discutir. Ese es el problema también de no tener un tribunal constitucional como el español, porque el constitucional español le enmienda la plana a los otros dos poderes, porque es constitucional, es originario. Nada más chequen ustedes cómo está la constitución. Bueno, no sé si, no he visto si le cambiaron el primer párrafo, pero en el poder ejecutivo dice claro, el poder supremo, cosa que no le dice ni siquiera al legislativo ni al judicial, que ahí es otro error del constituyente. Pero sobre el poder ejecutivo, la soberanía. ¿Y quién es la soberanía? Los diputados y senadores al Congreso de la Unión. O sea, eso lo vimos desde el primer año de carrera y me extraña que los ministros, pero también estaban haciendo política y su política no le salió. Es la cuestión de que como seres humanos tenemos que balancear. Si, ¿cómo hacen los médicos? Y hay unos médicos que también se les van, ¿no? Tienen que ver si todavía pueden darle cuidados paliativos o si mejor se desconecta. Son cuestiones lógicas. Y yo siento que les faltó mucho a los ministros, o tal vez estaban sobrevalorados también. Y le digo, no sé si haya, pero si hay alguien que no sea, pues sí, tendría uno que ver eso, tendría uno que ir en un recurso en contra de a esa persona que pudiera ser investida de un cargo que no debe tener. No sé, doctora, si respondí a su pregunta. Gracias, doctora Elvira. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta, doctora Elvira. Estamos ya sobre el tiempo.
Pero tenemos una última pregunta de Araceli Pinelo que nos está acompañando y que fue tu compañera. Así que vamos a permitir la pregunta de Araceli, por favor, para pasar al cierre de la sesión. Muchas gracias. Adelante, Araceli. Muchas gracias, buenas tardes. Pues primero agradecer la invitación a la doctora Elvira Morales para estar este día en esta conferencia muy importante que está tratando puntos pues esenciales para poder aterrizar este 1 de junio. Saludar con mucho gusto también al doctor Isaías Toscano y a varios, sobre todo a usted, la licenciada Cristina Vizcaíno. Muchas gracias por estar también, por invitarnos y sobre todo por moderar tan excelentemente esta conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Yo quiero preguntarle a la doctora Elvira Morales, en el caso de las personas que no van a estar o que se encuentran en tránsito, ¿no? Es muy importante, creo decirles, si estoy en un estado, tengo mi credencial electoral de otro estado, por ejemplo, en Oaxaca, tengo credencial de Oaxaca, pero yo estoy en tránsito y bueno, pues me encuentro en otro estado, en Puebla o en Quintana Roo o en Chiapas. ¿Por qué candidatos puedo votar? ¿Hasta dónde abarca mi circunscripción en donde yo puedo votar siendo del estado de Oaxaca? Creo que es muy importante en muchas personas en tránsito y que creo les va a interesar saber cómo puedo votar. Quiero felicitar a la doctora Elvira Morales por esta excelente conferencia y sobre todo comentar que efectivamente creo que debemos el 1 de junio como mexicanos primero y por un derecho y una obligación constitucional acudir a votar. Creo que si bien es cierto que hay muchas cuestiones ya políticas manejadas en diferentes estados y que es muy lastimoso para la democracia, como se ha dicho, sin embargo, creo que nuestro deber como ciudadanos también es acudir a votar. Es también de hacer ejercicios porque creo que esto al final de cuentas es una práctica, es un ejercicio que verdaderamente no sé hasta dónde pueda consolidarse y que yo creo que después de esta elección va a haber muchas reformas más, porque van a haber todos los errores, los alcances, las cuestiones que quedaron indefinidas. Y esperamos, y así sea, ¿no? Enmendar la página y poder realizar, recuerden que podemos hacer reformas, entonces yo creo que para experimento pues ya estuvo bueno, pero creo que tenemos que también impulsar desde la misma sociedad civil que se puedan realizar también pues así, de una forma organizada, para poder solicitar también y presentar reformas constitucionales que son primordiales. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por asistir, por tomar nuestra invitación en cuenta. Y en cuanto a las personas que están en tránsito, recordemos que está la circunscripción nacional y tendrían que tener derecho a votar en casillas especiales los, para ministros, para magistrados del ay, se me fue el nombre. Tribunal de Disciplina Judicial Disciplina. y para el tribunal, los dos magistrados del Tribunal de la Sala Superior Electoral, que esas son las circunscripciones nacionales en donde sí podría votar cualquiera en cualquier estado. Ya para las salas regionales tendrían que ser los estados pertenecientes a la circunscripción. Por ejemplo, para nosotros que somos de la tercera circunscripción, si estamos en Quintana Roo, podemos votar para la sala Jalapa. Si estamos en Jalapa, si estamos en Tabasco, porque es la misma circunscripción. Ya para los colegiados y los de circuito y para los jueces de distrito, ellos sí no, ellos sí tienen que ser en el estado, en el circuito que abarca. A veces un circuito abarca dos estados, entonces tendríamos que ver en qué estados abarca ese circuito. Y solo en ese estado o en esos dos estados podemos votar para los magistrados de circuito y los jueces de distrito. No sé si respondí a su pregunta. Muy buena. Muchas gracias, muy claro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Elvira Morales Pérez. Le agradecemos esta gran conferencia que nos ha dado respecto a este tema tan interesante del voto que debemos llevar a cabo el próximo 1 de julio. Coincido con quienes me han antecedido en la palabra. Creo que la conclusión es, tenemos que votar. Una cosa que se Que- me estaba olvidando, doctora, sí, disculpe que sí, doctora, lo claro, dejé para adelante. el final,
porque es como algo que no quise tocarlo en lo más sustancial. En un TikTok, una candidata dijo que el INE ya había autorizado la votación, que en la votación lleváramos nuestro acordeón por quienes vamos a votar. Pero yo busqué el acuerdo y no lo encontré, por eso es que no lo quise meter en la sustancial. Sin embargo, el viernes pasado del INE dijeron que no está autorizado el acordeón, pero lo dijeron de palabra. Pero dijeron que llevar el celular a la casilla no está prohibido. Entonces yo considero que para la ciudadanía que le va a ser más difícil, sí sería bueno que en el celular llevaran su acordeón. Pero también eso nos puede llevar a la falta de certeza porque habrá muchos vivos que van a influir en la votación. Por eso lo quise dejar al final como algo en el aire que los candidatos y las personas sabrán si lo utilizan o no, porque le digo, no encontré el acuerdo. Y disculpe por haberla interrumpido porque ya se me estaba olvidando. No, doctora, al contrario, creo que es una información sumamente importante la que nos acaba de dar. Pues bueno, muchísimas gracias. Nuevamente le felicito por esta gran participación que ha tenido